Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo vía Facebook Live y vía la aplicación de Zoom. Queremos darle una cordial bienvenida. Somos la plataforma de profesionales laboralistas. Mi nombre es Howard Jairo Lineo Cáceres, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Laboral. El día de hoy, como todos los miércoles, hacemos nuestro taller gratuito para toda la población. El día de hoy vamos a tocar el tema de los protocolos de bioseguridad durante la pandemia en Bolivia. Vamos a hablar del marco legal, toda la normativa que se ha dictado en relación a la pandemia durante estos 6 meses. También vamos a hablar sobre los protocolos de bioseguridad. Vamos a hablar asimismo cuáles son los mecanismos de control que existen para controlar los protocolos de bioseguridad, como son la inspección laboral, la inspección técnica y la verificación, que es un nuevo procedimiento que se ha innovado. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente vamos a comenzar con los datos. Sabemos muy bien que la humanidad está viviendo la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Hasta la fecha de hoy, que es 8 de julio del 2020, tenemos 41.545 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Asimismo, es importante recalcar que en Santa Cruz tenemos 22.398 casos. Entonces, el tema del COVID ha causado que se dicte normativa en la relación obrero-patronal, para regular la relación obrero-patronal, para frenar el contagio, para contener el contagio del coronavirus, evitar el contagio también del COVID-19. Entonces se ha dictado una serie de normativas que va regulando el tema de la pandemia, la relación obrero-patronal durante la pandemia. Es así que la primera normativa que se ha dictado es la resolución biministerial 001, quebrado 20 del 13 de marzo del 2020, que fue la primera normativa que reguló el tema de la relación obrero-patronal durante la pandemia, y también estableció ya el tema de la bioseguridad. Entonces, en primera instancia se comenzó a dictar la normativa para regular, para contener la pandemia y evitar el contagio. Entonces, toda esta normativa se ha declarado como prioridad la salud y la vida. Entonces, en base a eso se ha determinado declarar estado de emergencia por la pandemia. Y en base a eso también es que se ha dictado una cuarentena, que en primera instancia la cuarentena se dio de manera parcial y ya posteriormente ya se dio una cuarentena total. Asimismo, ya posteriormente de la cuarentena total se da una cuarentena dinámica, y que es la cuarentena que estamos viendo actualmente. Entonces, esta cuarentena dinámica es la que es cuando las empresas comienzan a reanudar sus actividades. Entonces, el reanudar las actividades hace que el Estado controle el tema, como estaba declarado prioridad la salud y la vida. Entonces el Estado va a controlar que se prevenga y que se contenga y que se evite el COVID-19. Entonces, ¿esto cómo lo hace? ¿Cómo hace el control? Lo hace a través de una normativa, que es la resolución ministerial 229/20, que establece los protocolos de bioseguridad, que todo establecimiento laboral tiene que tener protocolos de bioseguridad. Entonces, eso es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, decíamos que la primera normativa que se ha dictado es la resolución biministerial 001/20. Es la que establece, es la que regula las acciones de prevención y contención del coronavirus en el ámbito laboral, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente ya es que se determina, se declara a través de esta normativa, el Decreto Supremo 4196, se declara emergencia sanitaria nacional y se determina la cuarentena en todo el territorio nacional de Bolivia contra el brote del coronavirus. Se fija una fecha, ¿no es cierto?, hasta el 31 de marzo del 2020. Esta primera cuarentena que se da, como todos conocemos, es una cuarentena parcial,
porque se daba a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. Posteriormente, ya el Decreto Supremo 4199 es el que determina la cuarentena total, que ya no se podía salir de nuestras casas, ya no es parcial. Entonces solamente podíamos salir a hacer las compras, ¿no es cierto? Y claro, efectivamente había excepciones para la policía, para las Fuerzas Armadas, para las empresas que están relacionadas con los medicamentos, hospitales, asimismo también para fábricas que brindaban la alimentación. Entonces, posteriormente el Decreto Supremo 4200 es la que refuerza y fortalece las medidas contra el contagio y propagación del coronavirus en todo el territorio plurinacional y establece la suspensión de actividades públicas y privadas desde el jueves 26 de marzo del 2020 hasta el día miércoles 15 de abril del 2020. Esta normativa también declara prioridad el tema de la salud y la vida. Posteriormente se dicta una ley, la ley 1293, es la que declara de interés y prioridad nacional las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención y contención del tratamiento de infección por el coronavirus COVID-19. De manera excepcional y temporal, también manifiesta que se reduce la jornada laboral para el sector público y privado. Posteriormente, el Decreto Supremo 4229 amplía la vigencia de la cuarentena total hasta el 31 de mayo. Y también esta normativa, la que establece la cuarentena condicionada dinámica, en base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud. Y estas condiciones de riesgo las determinan tres: cuarentena en condiciones de riesgo alto, cuarentena en condiciones de riesgo medio y cuarentena en condiciones de riesgo moderado. Y ya de acuerdo acá a que se determine cuarentena de riesgo alto, medio, se determinan las medidas también que se van a adoptar. El Decreto Supremo 4245 es el que da continuidad a la cuarentena nacional condicionada y dinámica hasta el 30 de junio del 2020, según las condiciones de riesgo en la jurisdicción de las entidades territoriales autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta normativa ya le da la libertad a las entidades territoriales autónomas, como son la Gobernación Departamental de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz también, para que puedan ellas determinar si existe una condición alta, media o moderada de nuestro país, de nuestro departamento. Entonces estas autoridades son las que determinan si el riesgo es alto, si el riesgo es moderado o si el riesgo es medio. Entonces, en base a eso son nuestras autoridades las que determinan si va a haber una cuarentena total o si va a haber una cuarentena dinámica y condicionada, y va a ser, digamos, por ejemplo, primeramente el gobernador Rubén Costas y la arquitecta, nuestra alcaldesa Sosa, han determinado la cuarentena total hasta el 30 de junio. Ahora, a partir del lunes 6 de julio, ya no se da una cuarentena total, ya se comienza, digamos, a flexibilizar la cuarentena. Entonces es porque esta normativa del Decreto Supremo 4245 le da esa libertad, esa facultad. Ya no es el gobierno central el que determina la cuarentena, sino son las entidades territoriales autónomas. En este caso, la Gobernación Departamental de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Ahora vamos a enfocarnos en la resolución ministerial, que es la más importante con el tema que estamos tocando el día de hoy, que es la resolución ministerial 229/20. Es la que regula las condiciones laborales entre el trabajador y el empleador durante la cuarentena condicionada y dinámica. Y esto mientras dura el estado de emergencia nacional del COVID-19. Esta es la normativa que ya nos hablan de los protocolos de bioseguridad, que nos hablan de cómo tenemos que presentarlos, de quiénes son las autoridades que están obligadas a controlar que todos los establecimientos laborales tengan un protocolo de bioseguridad, cuál es el plazo que tienen que tener para la presentación de los protocolos de bioseguridad. Es esta la normativa que habla de todo eso. Bueno, la resolución ministerial también establece que las actividades permitidas durante la cuarentena dinámica son, se vuelve a reiterar, digamos, las Fuerzas Armadas, policía,
también el tema de los bancos, las entidades financieras, hospitales, empresas que estén dedicadas a la farmacéutica, pero aquí también incluye otras más, y es aquí que se halla la apertura para todas las empresas privadas. Es decir, les da, digamos, las actividades permitidas están para las instituciones, empresas de servicios públicos, industrias públicas y privadas, sector industrial, manufactura y del sector agropecuario, empresas de alimentos, servicios de entrega de comida a domicilio y otras actividades que por su naturaleza o servicio no puedan suspender sus labores. Entonces ya le da cierta apertura para que funcionen las empresas privadas, para que puedan reanudar sus funciones. La resolución ministerial 229, además de eso, establece que las empresas o establecimientos laborales que reasuman las actividades laborales en el periodo de la cuarentena condicionada y dinámica deben contar con aspectos mínimos de bioseguridad para sus trabajadores. Esta normativa establece que tienen que contar con los aspectos mínimos de bioseguridad que le tienen que dotar a sus trabajadores, y estos aspectos mínimos de bioseguridad se nombran en la misma normativa, porque además habla de un protocolo de bioseguridad, pero también habla de aspectos mínimos, que son los siguientes: utilizar los equipos de protección de bioseguridad, el distanciamiento social mínimo de 1 metro y medio, el uso de barbijo o máscaras quirúrgicas, el uso de guantes de látex, el uso de cofías, el lavado y desinfección permanente de manos, el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad establecidos en cada empresa y o entidad, la supervisión constante del personal para detectar sintomatologías. Ahora vamos a hablar del tema de los protocolos de bioseguridad. Esta normativa establece que el Estado va a crear modelos de los protocolos específicos de bioseguridad. Es decir, que ya están los modelos de protocolos de bioseguridad, solamente es adaptarlos. Entonces, los protocolos mínimos que debe cumplir cada establecimiento laboral, cada empresa, no es necesario ya que ustedes, digamos, creen uno, sino el Estado ya les da un formato. Y eso ya está en la página del Ministerio de Trabajo, que más adelante se las voy a indicar, le voy a indicar qué página es. Entonces, entre los requisitos mínimos que tiene que tener un establecimiento laboral para poder funcionar, para poder contener, para poder evitar el contagio del coronavirus, están los siguientes. Tiene que tener un área de seguridad y salud ocupacional, es decir, la empresa o establecimiento laboral tiene que tener una persona, y esto también lo establece la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, tiene que tener una persona que sea responsable, tiene que contratar a una persona si no la tiene, que se encargue del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional. Sí o sí eso lo tiene que cumplir, porque no solamente está entre los requisitos de los protocolos de bioseguridad, sino también está en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Y eso también se hace control, y se hacía antes de la pandemia un control a través del Ministerio de Trabajo, a través de las inspecciones laborales y a través de las inspecciones técnicas, se hacía un control sobre si la empresa contaba con un encargado del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional. Entonces, lo primero es que si no cuentan con un encargado del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional, entonces tienen que contratar a una persona. Y esta persona tiene que estar acreditada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que les da un certificado CISO. Un certificado les da de encargado, de profesional acreditado por el Ministerio de Trabajo, le da un certificado, un credencial. Entonces, si no cuentan con esa persona, tienen que contratar. Y ya esa es la persona que va a ser el cerebro de toda la implementación de este protocolo de bioseguridad y del control también del protocolo de bioseguridad, porque después se tiene que conformar el equipo de implementación de bioseguridad. Entonces, ¿cómo se conforma el equipo de implementación de bioseguridad? Tienen que estar sí o sí el encargado del Departamento de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Y el tema, el comité, los miembros del comité mixto, que esto es muy fundamental, y eso lo mencionan todos los modelos de los protocolos de bioseguridad. Entonces, para la conformación del equipo de implementación de bioseguridad, tiene que existir el comité mixto y
también tiene que estar el encargado el encargado del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional. Tal vez algunas personas desconocen qué es el comité mixto. El comité mixto es una... Primero vamos a establecer que todas las empresas tienen que contar con un comité mixto, pero cuando las empresas tienen más de 10 trabajadores. Entonces, los comités mixtos son organizaciones que se crean en el interior de la empresa, que están conformadas por la mitad de los trabajadores y la mitad de los empleadores, y que esta organización se conforma para verificar que se cumpla la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Pero ya el tema de la conformación es un procedimiento que está establecido en la Resolución Ministerial 496/2002, que es la que establece cómo se tiene que conformar el comité mixto, que podemos hacer un curso sobre eso, sobre la conformación, porque es un poco amplio el tema del comité mixto para poder hablarlo, pero la idea clara es que fijarlo, que lo tienen que tener todas las empresas que tengan 10 trabajadores, más de 10 trabajadores, y que es una organización que está formada por los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores. La empresa elige al presidente, al vocal y a un suplente. Y los trabajadores eligen al secretario, al vocal y a su suplente. Luego se da un acto de constitución donde se constituye y se crea el comité, que eso se hace a través de un acta. Y después ya se pide la posesión ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, entonces la conformación del equipo de implementación de bioseguridad es sí o sí con el responsable del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional y con los miembros del comité mixto. Bueno, asimismo, otro de los puntos fundamentales que establece los requisitos mínimos que tiene que tener un protocolo de bioseguridad es la limpieza y desinfección de sus instalaciones. Tiene que existir un procedimiento en la empresa para la desinfección de sus instalaciones y la desinfección de las instalaciones tiene que ser constante. No tiene que ser, digamos, tiene que establecerse un horario. Cuando ya el personal no esté en la empresa, se tiene que dar sí o sí, pero si no, lo mínimo que se puede dar es que sea diario. Pero si trabajan por turno, si termina un turno, tendría que desinfectarse y comenzar el otro turno. Pero si es, digamos, una jornada que dura, una jornada única, entonces entre los requisitos mínimos de los protocolos de bioseguridad establecen que tiene que ser diario y constante la limpieza y desinfección. Para eso tiene que existir un procedimiento de orden y de limpieza, desinfección de las instalaciones de la empresa. Otro punto que es fundamental es la dotación de los equipos de protección de bioseguridad. Y tanto la resolución ministerial de la que estamos hablando y tanto los protocolos mínimos de bioseguridad establecen que la empresa o el empleador es el que tiene que dotar de manera diaria. Tiene que dotar diariamente los equipos de protección personal de bioseguridad. Los equipos de protección personal de bioseguridad. Asimismo, los otros puntos son el tema de higiene de los trabajadores, tiene que haber constante lavado de manos, desinfección de zapatos, y también tienen que dotarle de jabón, de toallas, el tema de las toallas tienen que ser toallas desechables. Otro de los puntos principales es el transporte y el domicilio. Entonces, la ley establece que en caso de que... Dos puntos. El tema si el transporte el empleador le tiene que llevar y traer al trabajador para que brinde para que realice sus actividades laborales, entonces está obligado a llevarlo y traerlo, pero si el trabajador percibe un bono de transporte, también la ley establece que él y eso también te permite el protocolo de bioseguridad, entre los requisitos mínimos, que exista, digamos, el transporte público, y eso es cuando se paga un bono de transporte. Entonces existen dos situaciones. Si no hay el bono de transporte, tiene que existir necesariamente, la empresa tiene que brindarle el transporte. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que recogerlo de su casa, llevarlo al trabajo, y del trabajo llevarlo a su casa.
Durante el transcurso en ese trajín, tiene que existir todas las medidas de bioseguridad en el autobús o en el vehículo donde se lleva el trabajador. Entonces, y ahí en los mismos modelos que están más adelante, se determinan detalladamente cuáles son los requisitos, que obviamente están en el tema de desinfección, que tiene que existir el gel en un 70% de alcohol, que tiene que existir el tema de distanciamiento de 1,5 metros. Entonces esos puntos se establecen, ¿no es cierto? Asimismo, ya en las instalaciones de la empresa, se tiene que dar el distanciamiento social de 1,5 metros. Y otro de los puntos mínimos es el control y toma de temperatura. Tiene que existir un control y toma de temperatura constante y permanente en la empresa. Tiene que existir un encargado que le tome el control, que le tome la temperatura a los trabajadores. También hablábamos de la desinfección de calzados, ¿no es cierto? Tiene que existir se tiene que utilizar un 70% de alcohol para la desinfección de los calzados, para la desinfección de las manos también, y se tiene que dar un monitoreo y control. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que existir una persona encargada de verificar, de recorrer las instalaciones y verificar si alguna persona presenta la sintomatología del coronavirus. Entonces, en caso de que exista alguna persona que cuente, que tenga la sintomatología del coronavirus, entonces lo que tiene que hacer, la empresa tiene que tener un lugar para aislar a las personas que tienen esta sintomatología. Y claro, posteriormente también tienen que comunicarse con la entidad que viene a ser el CEDES, para que ya siga el procedimiento que de acuerdo a norma, ¿no es cierto? Ahora, el tema, entonces, estos puntos que les acabo de nombrar son los puntos mínimos que tiene que tener un protocolo de bioseguridad. Para la presentación del protocolo específico de bioseguridad, este protocolo de bioseguridad tiene que ser presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al correo dgthso@mintrabajo.com.o, con un formulario de presentación adjuntando el protocolo específico de bioseguridad en PDF. Entonces acá tenemos el formulario de presentación del protocolo específico de bioseguridad. Acá viene el nombre de la empresa, la actividad, la dirección, el teléfono, el departamento, el nombre del representante legal, cantidad de trabajadores, el municipio, y acá tiene que firmar, ¿no es cierto?, el empleador. Y esto es una declaración jurada. Entonces la presentación es ante el Ministerio de Trabajo, ante el correo electrónico que le acabo de nombrar. Y el plazo, ¿cuál es el plazo para la presentación de los protocolos de bioseguridad? Cuando las empresas reasumen sus actividades laborales y el trabajador obviamente vuelve a trabajar, entonces desde ese día que reasumen, que vuelven a funcionar, ¿no es cierto?, tienen 15 días hábiles para presentar los protocolos de bioseguridad. Y les había dicho que ya los modelos de protocolo para cada rubro, tanto manufactura, ganadería, alimentos, ¿no es cierto?, están en la página del Ministerio de Trabajo, que es www.mintrabajo.gov.bo/index.php/formularios-para-descarga.html. Entonces ya están hechos, ya los formularios solamente tienen que adecuarlos a las instalaciones de su empresa de ustedes. Entonces, volvemos a recalcar, son 15 días entonces, desde el momento que reinician las actividades. Y los modelos están en la página que les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué pasa si alguna empresa no cumple con los protocolos de bioseguridad? Si alguna empresa no cumple con los protocolos de bioseguridad, tanto los trabajadores como las personas particulares que verifiquen el incumplimiento tienen que denunciar, y eso también lo dice la ley, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Pueden apersonarse ante la Jefatura Departamental de Trabajo de su departamento
O pueden también denunciar a estas páginas que están en la ley. Estas dos páginas están en la ley. denuncias-privadas@mintrabajo.gov.bo, denuncias-públicas@mintrabajo.gov y .bo. Entonces ya saben que en caso de incumplimiento, la cartera del Estado llamada por ley es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Ahora tenemos entonces los protocolos de bioseguridad, pero ¿qué nos garantiza que se cumplan? Entonces el Estado tiene sus mecanismos de control que verifican el cumplimiento de esta normativa. Vamos a ver en primera instancia cuál es el marco legal de estos mecanismos de control. Entonces tenemos en primera instancia la Constitución Política del Estado, el CO 81, que es el convenio de la OIT sobre las inspecciones de trabajo, la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, el Reglamento de Inspecciones, la Resolución Ministerial 229/20, que es de la que acabamos de hablar. Y vamos a comenzar por la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a la seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Entonces aquí ya nos dice la ley que nosotros tenemos derecho a estar seguros en nuestra fuente laboral, y entonces la empresa tiene que brindarnos los equipos de protección personal, de bioseguridad, para poder nosotros realizar nuestras actividades laborales con seguridad, con higiene y con salud. Asimismo, el artículo 50 le da la facultad, en este caso, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, porque dice: el Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre los empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial. Entonces ya le da la facultad. Este artículo es fundamental porque es el que le da la competencia a la entidad administrativa, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que pueda actuar y velar por el cumplimiento tanto de la Ley General de Trabajo, su decreto reglamentario, como la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y toda la normativa laboral que se dicte para regular la relación obrero-patronal. Entonces, también tenemos el convenio firmado por la OIT, que está ratificado por Bolivia, que es el convenio sobre la inspección del trabajo, que establece que todos los países que han ratificado este convenio tienen que contar con un sistema de inspección del trabajo. Y este sistema de inspección de trabajo tiene que estar, digamos, conformado por inspectores de trabajo. Y estos inspectores de trabajo tienen que velar por el cumplimiento de la Ley General de Trabajo, las condiciones de trabajo de los trabajadores y la protección de los trabajadores en el ejercicio de sus tareas. También tenemos la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Social, que establece que es la Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que aparte de su función específica, tienen que realizar inspecciones en los centros de trabajo conforme a normas que se determinen. Entonces, ¿quién está facultado? La DGT, que es parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para realizar las inspecciones en los establecimientos laborales. Asimismo, establece que la DGT-HSO será la encargada de garantizar el cumplimiento de las normas de la presente ley, contando para este objeto con el cuerpo de inspectores del Ministerio de Trabajo. La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, como su nombre lo dice, vela por el cumplimiento, que se cumpla para el trabajador, que exista seguridad ocupacional, que exista higiene, que exista bienestar social en el ejercicio de sus labores. Entonces, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, es encargada de garantizar que se cumplan estos derechos y que se cumpla esta normativa. Tenemos también el reglamento de inspección del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que habla sobre las inspecciones de trabajo, y establece que la función de la inspección de trabajo es verificar el cumplimiento de la Ley General de Trabajo y su decreto reglamentario,
y la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y toda la normativa laboral que se dicte para regular la relación obrero-patronal. Asimismo, exigir el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces, estas inspecciones, como acá lo vemos, se realizan en los centros y lugares de trabajo de cualquier sector de actividad que ocupen trabajadores por cuenta ajena, incluyendo a las empresas del Estado y los centros agropecuarios que estén sujetos a la Ley General de Trabajo. Y estas inspecciones se realizan de oficio o a denuncia. Ahora tenemos la resolución ministerial 229/20, de la que hablamos, de la que terminamos de hablar. Y que es algo muy importante seguir hablando de ella, porque en su artículo 10 nos habla sobre la verificación. Y establece que en el tema habla todo sobre los protocolos de bioseguridad, y después establece que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el marco de sus competencias, efectuará las verificaciones en las empresas y establecimientos laborales del sector privado para el cumplimiento de lo dispuesto en los decretos supremos 4199, 4200, 4229 y demás disposiciones reglamentarias a través de las jefaturas departamentales y regionales de trabajo a nivel nacional. Entonces, para verificarse que se esté cumpliendo toda la normativa laboral que se ha dictado durante la pandemia, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social realiza verificaciones en base a este artículo y a otro artículo más que se había dictado antes de esta normativa, pero que ya, digamos, con esta norma, ya actualizándose, ya es esta la normativa vigente. Bueno, como ya hemos establecido el por qué el Ministerio de Trabajo tiene la competencia para poder realizar inspecciones de trabajo y verificaciones para verificar el cumplimiento de la Ley General de Trabajo, decreto reglamentario y la normativa que se ha dictado durante la pandemia, la normativa laboral que se ha dictado durante la pandemia, vamos a diferenciar cuáles son las clases de inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. La clase de inspección que realiza el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social son dos inspecciones que te realiza el Ministerio de Trabajo. Tenemos la inspección laboral y la inspección técnica. La inspección laboral lo que busca es el cumplimiento de la Ley General de Trabajo y su decreto reglamentario. Es decir, cuando te hace una inspección laboral el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de las jefaturas departamentales de trabajo, a través de sus inspectores, te pide documentación que acredite que le pagas el sueldo a tus trabajadores, que tus trabajadores tienen seguro de salud, que tus trabajadores tienen AFPs, que tus trabajadores tienen asignaciones familiares en caso de que tengan niños menores de 1 año que tengan lactancia, que tus trabajadores le pagues el finiquito cuando concluye la relación laboral, que tus trabajadores tengan contratos, que tus trabajadores cuenten con un sistema de asistencia, como viene a ser el biométrico, tarjetero o un libro donde vayan firmando. Entonces te pide esa documentación, pero la inspección técnica es distinta, porque la inspección técnica verifica el cumplimiento de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Ve el tema técnico, ve que la empresa que le brinde equipos de protección personal a sus trabajadores, que la empresa cuente con botiquines con botiquines médicos, que tenga el tema de extintores, que la empresa cuente con procedimientos de orden y limpieza, que la empresa cuente con los planos de evacuación, con salida de emergencia, con señalización. Entonces ve temas que se refieren a la seguridad ocupacional, a la higiene, a la salud ocupacional, distinto a la inspección laboral, que ve el tema de los derechos del trabajador, en el sentido de la documentación, que tengan contrato de trabajo, que tengan finiquitos, que tengan sus planillas de sueldos. Entonces esos puntos, digamos, esa es la diferencia que existe, digamos. Uno ve el tema de los derechos de los trabajadores y otro ve el tema técnico para ver que se cumpla la seguridad ocupacional de los trabajadores, el derecho a estar seguro en su fuente laboral. Ya aquí más, para que puedan comprender más la situación. Una inspección laboral te piden la siguiente documentación: el número de identificación tributario,
el poder de representante o el poder del representante legal, claro, fotocopia. Todo esto es fotocopia, por si acaso. Documento de constitución de la empresa, el croquis de ubicación, el ROE, en caso de que exista empresas subcontratadas, el ROE de la empresa subcontratada, las copias de los contratos nacionales, en caso de que existan trabajadores extranjeros, les piden las copias de los contratos extranjeros, les piden planillas de asignaciones familiares, planillas de pago de subsidio, declaración jurada de las planillas de reintegro del incremento, convenio salarial, el ABC del Seguro Social a corto plazo, formulario de los aportes de los últimos 3 meses, formulario de inscripción a las AFP, formulario de aportes mensuales a las AFPs, declaración jurada de la presentación de planillas, sueldos, salarios y accidentes, declaración jurada de pago de primas de utilidades, declaración jurada de presentación de planilla de aguinaldos, también del segundo aguinaldo, pero en este caso no lo van a pedir porque no se ha pagado el segundo aguinaldo del año pasado, por eso dice cuándo corresponde. Formulario de finiquitos refrendados por el Ministerio de Trabajo, resolución administrativa de la aprobación del sistema de control de asistencia. Y por último, el subsidio de frontera cuando corresponde. Entonces, la documentación que te pide, que más se basa en el tema de los derechos de la Ley General de Trabajo, porque la Ley General de Trabajo pide que los contratos sean refrendados por el Ministerio de Trabajo, también pide que los trabajadores tengan seguro de salud, que los trabajadores tengan AFP. Entonces, en base a la Ley General de Trabajo y su decreto reglamentario, se hace la inspección laboral, pero la inspección técnica se hace para verificar que se cumpla la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Entonces, ¿qué es lo que se verifica en la inspección técnica? En la inspección técnica, el inspector te pide identificación de peligros, te pide evaluación de riesgos, te pide servicios médicos, y lo que habíamos mencionado que es muy importante, ¿no es cierto? El Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional, que habíamos dicho que los protocolos de bioseguridad, en su primer punto, te pide un encargado del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional, que es fundamental porque también va a formar parte del equipo que va a controlar los protocolos de bioseguridad. Entonces también te pide eso en una inspección técnica. Te piden transporte, comedores o refrigerio, te piden identificación de las condiciones actuales de seguridad de los sistemas eléctricos, te pide un estudio de carga de fuego, un sistema de protección contra rayos, un plano de construcción aprobado, te pide equipos de combate contra incendios, te pide capacitaciones en prevención de incendios, te pide sistema de alarma contra incendios, simulacro de incendios, programa de seguridad y salud en el trabajo, libro de accidentes de trabajo, el comité mixto te pide el acta de posesión del comité mixto, exámenes médicos, señalética en los ambientes, registro de dotación de ropa de trabajo y equipos de protección personal, estudio de iluminación, ruido, vibración, ventilación, calor y humedad, te pide el plano de evacuación, servicios higiénicos, entre otros. Entonces, el tema de la inspección técnica, en primera instancia se hace la inspección técnica, pero si no se está cumpliendo con todos esos puntos que les acabo de mencionar, el inspector los notifica con un informe técnico y les da un plazo de 30 días hábiles para que ustedes puedan subsanar el tema técnico. Y vencido el plazo, ya les hace una reinspección técnica, que es la que verifica si se ha subsanado con las recomendaciones técnicas que la reinspección técnica verifica si la empresa ha subsanado las recomendaciones técnicas realizadas por el inspector en el informe que se ha notificado. Entonces, simplemente cuando van a hacer una reinspección técnica, verifican van directamente a los puntos que han incumplido. Si ustedes han incumplido, por ejemplo, evaluación de riesgo, departamento de higiene, identificación, solamente unos 6 puntos, solamente la reinspección técnica va a ir a verificar si han cumplido esos 6 puntos, y si han cumplido los 6 puntos, han subsanado esas observaciones, entonces se hace un informe para el archivo ya del proceso de inspección. Pero en caso de que no exista un cumplimiento, tanto para la inspección laboral como para la inspección técnica, como para la reinspección técnica, porque la inspección técnica no tiene multa, porque la inspección técnica viene un informe que hace el inspector de recomendaciones si se está incumpliendo,
y después notifica a la empresa, y la empresa tiene que subsanar en un plazo máximo de 30 días hábiles, y ya después le hace la reinspección técnica, que si ya incumplen aquí en la reinspección técnica, ahí sí ya tienen multa. Y la multa está establecida en la resolución ministerial 855, grado 14, que es de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. En este caso, si es, por ejemplo, de 11 a 20, imaginémonos que son 30, ¿no es cierto? Serían 3.000 la multa, 3.000 por punto. Por ejemplo, si incumplen, imaginémonos aquí que incumplieron el tema del ROE, no presentaron el contrato de los trabajadores extranjeros, y no presentaron el ABC, y tampoco presentaron la declaración jurada de planilla de sueldos. Entonces, 3 puntos incumplieron, serían 3.000 por 3, ¿no es cierto? Por esos 3 puntos incumplidos. A ver, tengo una calculadora aquí. 3.000 por 3, 9.000. 9.000 bolivianos. ¿Qué pasa cuando incumplen la inspección laboral? En estos 3 puntos, los 9.000 bolivianos, el inspector hace un informe, y en el informe recomienda una multa para la empresa por incumplimiento de los 3 puntos de 9.000 bolivianos. Esa multa que recomienda pasa a jefatura, y asesoría legal tiene que judicializar. Todavía no existe la multa, es una sugerencia. Entonces, asesoría legal hace una demanda, y asesoría legal presenta la demanda por infracción de la norma social contra la empresa por 9.000 bolivianos, y sugiere la multa de 9.000 bolivianos, pide la multa de 9.000 bolivianos. Entonces eso lo presenta ante el Poder Judicial, y a través de un proceso es el juez el que determina si corresponde o no corresponde la multa. El juez es el que determina eso, porque en instancia administrativa todavía no existe la multa. Hay una sugerencia de multa, y eso tiene que probarse a través de un proceso. De igual manera, en la reinspección técnica, si ustedes incumplieron algún punto, también por puntos se multa. Serían 3.000, si han cumplido 5 puntos, 5 por 3, 15, ¿no es cierto? 15.000. Entonces serían 15.000, y eso también se judicializa de la misma manera. Ahora vamos a pasar al tema de los formularios de verificación a empresas y establecimientos laborales, promoción de la salud y prevención de contagio del COVID. Estos son los formularios que se han implementado para hacer las verificaciones en las empresas por el cumplimiento, para ver si se está cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Entonces, ¿qué te piden cuando un inspector va a verificar si estás cumpliendo los protocolos de bioseguridad? Primeramente te piden los datos de la empresa, cuál es el nombre o razón social de la empresa, el nombre del representante legal, la actividad principal, domicilio, turno de trabajo, horario de trabajo, cantidad de los trabajadores, número de identificación tributaria, el registro obligatorio de empleadores, el teléfono y la dirección del correo electrónico, que son datos de la empresa, ¿no es cierto? Las preguntas técnicas que te hacen son las siguientes. ¿La empresa o empleador cuenta con una guía de promoción de la salud y prevención de contagio, que es el tema de los protocolos de bioseguridad, ¿no es cierto? Si tienen protocolo de bioseguridad o no tienen. La empresa o empleador realiza la dotación de los equipos de bioseguridad en función a la exposición de las y los trabajadores de acuerdo a sus actividades. Eso también preguntan y piden el registro de la dotación, que le den un registro de que le han dotado. Y no se olviden que la dotación tiene que ser diaria. La empresa o empleador implementó mecanismos de higienización y desinfección para las y los trabajadores, que también forma parte de los protocolos de bioseguridad. Tienen que tener procedimientos de orden y limpieza y desinfección de sus instalaciones. La empresa o empleador difundió entre las y los trabajadores la información referente al COVID y su prevención usando métodos de trabajo como hacer videoconferencias, trabajo en casa, entre otros establecidos. Tiene que existir una capacitación en el tema de la prevención y contención del coronavirus. Eso también te pide el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que tú como empleador capacites a tus trabajadores en la contención y en la prevención del coronavirus.
Otra de las preguntas que te hacen y te piden documentación es si la empresa o empleador les otorgó transporte para poder movilizarse desde su domicilio hasta su fuente laboral y desde su fuente laboral hasta su domicilio. Entonces, en este caso, tiene que existir, pues, como mencionábamos en los requisitos mínimos de los protocolos de bioseguridad, el empleador tiene que traer de su casa hasta las instalaciones de la empresa al trabajador y llevarlo desde las instalaciones de la empresa hasta su casa. Y en caso de que les pague bono, ya tiene que garantizarle el tema de la bioseguridad, dotarle los equipos de protección personal para que él pueda, digamos, venir, acudir a su fuente laboral en transporte público. ¿Cuál es el horario laboral que les manifestó la empresa o empleador? También eso les pide, ¿no es cierto? La empresa o empleador implementó por medio de las unidades de recursos humanos los mecanismos para la emisión de los permisos excepcionales. Y en esto también la resolución ministerial establece que el tema de los permisos excepcionales sigue vigente, pero se tiene que agotar el tema de las vacaciones de los trabajadores que están sacando el permiso excepcional, y si no tienen vacaciones, gozan de una licencia especial y le tienen que pagar el sueldo de forma íntegra. Eso es lo que establece la resolución ministerial 229. La empresa o empleador implementó estrategias para la hora de entrada, salida, con el fin de evitar aglomeraciones y contacto físico. Eso también te piden los protocolos mínimos de bioseguridad, que para el horario no nos olvidemos que el horario de entrada, a veces, por ejemplo, 8:30, ¿no es cierto?, horario administrativo de entrada. Entonces, para evitar aglomeraciones, tiene que establecer 2 horarios o 3 horarios de ingreso, por ejemplo, 8:30 a las 10 de la mañana, y a 8:30 puede ser a las 9, y a las 9:30, ¿no es cierto?, para evitar las aglomeraciones. Eso también te pide, por si acaso, los protocolos mínimos de bioseguridad. Finalizando ya la verificación, ya en el documento, que es un acta, firma el representante de la empresa, el representante de los trabajadores y el inspector. Y ya con eso, el inspector realiza su informe. Si la empresa está incumpliendo, todavía no hay un mecanismo de sanción para la empresa que está incumpliendo el tema de los protocolos de bioseguridad, pero se está trabajando en eso, porque la verificación solo hace verificar. Verifican, hacen su informe ante el jefe departamental, y el jefe departamental ya verifica que no se está cumpliendo, pero se está implementando eso del procedimiento de sanción. Seguramente se va a adecuar a los procesos de inspección laboral y técnica, y va a ser de acuerdo a la 855, de acuerdo a las multas, ¿no es cierto? Pero todavía no se tiene nada y se está trabajando en eso. Bueno, esa sería mi participación. Quiero agradecer a todas las personas que nos han hecho seguimiento vía Facebook Live y vía esta aplicación que es el Zoom. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguna persona de Zoom quiere hacer una pregunta, levante la mano. Son 5 preguntas por aplicación. Facebook va a tener 5 preguntas y Zoom 5 preguntas. ¿Alguien quiere preguntar de Zoom? Active su micrófono si quiere hacer una consulta. Sí, lo escucho. Vamos a responder a la pregunta que hacía. Entonces, existen las enfermedades de base, existen primeramente la estabilidad laboral para todos los trabajadores durante la pandemia, y no solamente durante la pandemia, porque antes de que inicie la pandemia, el derecho a la estabilidad laboral está constitucionalizado, es un derecho constitucional para todas las personas. Entonces, pero posteriormente a la pandemia también se ha dictado una serie de normativas que protegen la estabilidad laboral de los trabajadores. Entonces no se puede retirar a los trabajadores durante la cuarentena y mientras dure el estado de emergencia.
pero también la ley 229, la resolución ministerial, habla de las personas con enfermedades de base, que tiene que hacer la empresa un relevamiento, tiene que hacer un relevamiento de todas las personas que cuenten con enfermedades de base, y tiene que buscar un mecanismo, como es el teletrabajo, puede implementar el teletrabajo en la empresa, o en caso de que no pueda realizar el teletrabajo, necesariamente tiene que agotar las vacaciones, tiene que darle las vacaciones al trabajador. Pero si no tuviera vacaciones el trabajador, entonces le tiene que dar una licencia especial y tiene que pagarle. Entonces eso es lo que dice la ley en la pregunta que me acaban de mencionar. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, por favor. A ver, ¿dónde está? Bueno, al parecer no hay preguntas. Vamos a dar por finalizada entonces la charla sobre protocolos de bioseguridad durante la pandemia en Bolivia. Quiero agradecer a todas las personas que nos han hecho seguimiento por vía Facebook Live y a través de la aplicación Zoom. También queremos invitar a todas las personas, a todo el público en general, para el día miércoles próximo vamos a realizar un conversatorio, y el conversatorio va a tratar sobre el análisis sobre el fallecimiento de un trabajador y los beneficios sociales que correspondan cuando es a causa del COVID-19. Entonces, quedan cordialmente invitados. También vamos a dar el conversatorio vía Facebook Live y a través de nuestra aplicación Zoom. Agradecer nuevamente a todas las personas que nos han hecho seguimiento. Muchas gracias. Hasta luego.